Los gachas son una puta mierda. ¿Qué tienen en común Genshin Impact, Dragon Ball Legends, Arcanines y otros juegos similares, además del hecho de ser juegos repletos de monos chinos? Pues estos juegos hacen parte del género conocido como gacha, donde básicamente una de sus mecánicas principales, por no decir que es prácticamente todo el atractivo del juego, es hacer tiradas para conseguir personajes, objetos u otras cosas para poder continuar con el juego. Eso sí, pagando dinero real. Y no me malentiendan, al final los videojuegos son productos y como tal necesitan sacar rentabilidad de algún lado, cosa que es completamente entendible, especialmente en el caso de los juegos free to play. Pero deja de serlo cuando empiezas a crear casinos digitales para exprimirle el dinero a tus usuarios con todas las tácticas psicológicas posibles para mantenerlo enganchado como si fuera un adicto a las sustancias. Esto lo desarrollaré más adelante. El funcionamiento de los gachas es simple. Existen ítems, ya sean personajes, objetos u otros elementos que solo se pueden conseguir a través de un mecanismo muy similar a las máquinas tragamonedas. Entonces, se hacen tiradas por un monto del dinero virtual del respectivo juego que te darán uno de esos personajes u objetos completamente al azar. En la mayoría de los casos estos gachas son por tiempo limitado, lo que significa que una vez terminado el tiempo, los objetos se vuelven completamente inaccesibles. Ya empieza a leer un poco mal todo esto. En muchos casos los juegos eventualmente regalan tiradas, puesto que es, en muchos títulos, completamente necesario para poder avanzar con el juego. Sin embargo, esto realmente tiene un poco más de profundidad. Verán, personalmente nunca me han llamado la atención los títulos así, por lo que mi experiencia con ellos siempre había sido muy alejada. Sin embargo, hace no mucho me pasó algo que me hizo tener la inspiración para hacer este video y ventilar también un poco sobre todo esto. Y es que, a ver, muy a mi pesar, me gusta mucho jugar al LOL. Sí, lo sé, merezco sus mejores insultos. Específicamente su versión para celulares, puesto que ya el de PC me da mucha pereza. Y desde que soy un adulto responsable que se esclaviza laboralmente, me ha gustado comprar skins para mis personajes favoritos. En este caso, yo tenía todas las skins de un personaje llamado Yone, y hasta cierto punto, pues siendo algo así como una especie de tema de coleccionismo. Pero bueno, hasta ese punto en específico, todas esas apariencias eran contenido que se puede comprar directamente en la tienda y por un precio moderado. Sin embargo, todo cambia cuando a finales del año pasado aproximadamente anuncian una nueva skin del personaje, la cual pues iba a ser la primera skin de categoría definitiva del juego para celulares, pero con un cambio en la forma de obtención de esta misma. Y es que en la contraparte para PC del juego, un aspecto de esta categoría ronda alrededor de los 30 o 40 dólares. Pero en el caso del juego para móviles decidieron que la única forma de obtener la skin fuera a través de un maldito sistema de gachas. Entonces, para conseguir la skin se necesitaba en promedio unos 300 dólares o el equivalente también a 1.200.000 pesos colombianos, lo cual es básicamente un salario mínimo del país o también el equivalente a 67 salchipapas. Estas prácticas son cuanto menos predatorias para muchos usuarios, ya que, como dije antes, utilizan casi todos los elementos psicológicos posibles para crear esa necesidad en ese target específico de usuarios que son mucho más vulnerables a gastar cantidades enormes de dinero. Dentro de estas tácticas podemos apreciar el uso del clásico unidades limitadas, que se traduce al final en: si no gastas tu dinero ahora, vas a perder tu oportunidad de tener ese bello aspecto, personaje, objeto o lo que sea. Por otro lado, tenemos la barrera también del primer pago. La razón por la que muchos de estos juegos regalan tiradas es para darte un pequeño abrebocas de la experiencia de una máquina tragaperras, y que en caso de que te guste o sientas que eres lo suficientemente afortunado para conseguir mejores cosas, no lo eres, empieces a pagar para tener más tiradas. Entonces, habiendo superado ese primer pago, ahora gastar en ese jueguito ya no se siente como algo tan distante. Y termina siendo algo muy similar a lo que hacen muchos casinos en línea, donde te regalan puntos o dinero virtual para que empieces a apostar. Y una vez empiezas y te enganchas, entonces empieza un camino derecho hacia la ludopatía. Ahora, antes de continuar, quiero hacer hincapié en que el hecho de gastar en estos juegos no te va a convertir en un despilfarrador de la noche a la mañana. Como todo, es una cuestión de evitar los excesos. Sin embargo, el problema está en que hay muchas personas que, por muchos motivos, no tienen la capacidad de autorregularse en este tipo de aspectos.
Por lo que, de la misma manera que beber alcohol de forma esporádica no te convierte en un alcohólico, hay que entender que hay personas que tienen una mayor probabilidad de engancharse y sí caer dentro de esta espiral. El problema con este tipo de juegos es que sus públicos objetivos son normalmente personas desde los 12 años. Y aquí empieza a notarse lo hostil que puede llegar a ser este método de monetización, ya que detrás de todos esos colores y animaciones bonitas hay un entramado de recursos psicológicos calculados al detalle para ser no solamente atractivos, sino también para que tu cerebro empiece a segregar dopamina como un loco. Estos juegos, a diferencia de los casinos virtuales, no están regulados en este aspecto y, de hecho, la razón por la que las desarrolladoras optan por explotar este tipo de recursos es porque hay muchas personas, especialmente adultos jóvenes que han crecido con muchos de estos títulos durante su desarrollo, dispuestas a pagar por esto. De hecho, la mayoría de estas personas se concentran en el continente de origen de los gachapones, siendo Asia y más específicamente China el lugar donde más adictos a estas agaperras virtuales hay, teniendo incluso que intervenir el gobierno para empezar a poner topes a lo que los jugadores pueden gastar en estos juegos. Hola, un pequeño inciso. Mientras editaba el video me di cuenta de que el gobierno se echó para atrás. Sí, borraron el borrador donde estaban estas restricciones, así que ahora realmente ya no hay restricciones. Además de otras restricciones, aunque para hablar del enorme problema del gaming chino, eso da para otro video por sí solo. En resumen, los gachapones son títulos que han sabido explotar al límite la falta de regulaciones y conocimientos que hay la industria de muchos gobiernos. Todo esto con el fin de rentabilizar al máximo sus juegos con tácticas abusivas y manipuladoras que terminan afectando la salud mental de muchos de sus consumidores. Sin mencionar que esto genera un efecto bola de nieve donde otras empresas se ven tentadas a implementar esos mismos métodos o similares con el fin de también sumarse al carro del jugoso mercado lleno de ludópatas que va en crecimiento, especialmente en Asia. En conclusión, te odio, China.